eres tú, es Dios. Y vamos a desarrollar este tema en el libro de Salmos, capítulo 144, versículo 1. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice: bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Aleluya. En la vida siempre vamos a tener problemas, siempre van a haber dificultades, siempre van a haber críticas, un montón de cosas que el enemigo va a querer para destruir nuestra vida espiritual, y que le pongamos más atención a lo que el enemigo diga y no a lo que Dios dice, y no a lo que Dios ha designado en su propósito. Pero a pesar de todas estas cosas, Dios nunca nos deja solo. Nunca nos va a dejar solo. Jesús nos prometió una vida sin problemas. Él nos prometió que nunca iban a haber dificultades, sino que Él dijo que iban a haber problemas, que nos iban a criticar, e incluso dijo el apóstol Pablo que por causa de Él somos llevados al matadero. Siempre van a haber problemas. Pero Pablo dice, en cierta ocasión dice: pero Dios es el que me libró de todos mis problemas. Y dice, me libró de la boca del león. Y la verdad que cuando nosotros reconocemos que es Dios y no somos nosotros, entonces nos damos cuenta que Dios es digno de obediencia y de reverencia. Nosotros no podemos decir que vivimos agradecidos con Dios cuando antes no reconocemos. ¿Por qué el mundo está tan perdido como está? Porque no reconoce que el que los tiene con vida hasta el día de hoy es Dios. Por eso hay tanta rebeldía, porque no sabemos apreciar y no sabemos reconocer la maravilla de Dios. Por eso es que en el mundo se ve tantas dificultades, se ve tanta maldad, porque el mundo no reconoce lo que Dios hizo por ellos. Cuando nosotros reconocemos los favores de Dios, podemos tener una comunión con Dios. El compromiso de Pablo se refleja cuando él reconoce que no era digno, pero Dios lo tuvo por digno. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció. O sea que no fue él mismo, no fue él, fue Dios. Y dice: a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Es Jesucristo quien elige, es Jesucristo quien nos toma en cuenta. No son nuestras obras, no son las obras con nuestro propio esfuerzo, no es nuestro intelecto, no es nuestra capacidad de poder hacer las cosas. No es porque yo tenga un gran grado de teología, no es porque yo tenga un gran grado de homilética y todas esas cosas. Y la verdad sí son necesarios, pero es Dios quien da la capacidad. Yo no hablo inglés porque yo sea el bueno. Yo hablo inglés porque el Señor me dio esa capacidad. Fue Él, porque fuera de Él yo no puedo hacer nada. Dice Jesucristo: fuera de mí o lejos de mí, nada podéis hacer. Y eso es lo que la gente no está reconociendo. Si tú tienes un trabajo, si tú tienes lo que tienes ahora, es porque Dios te lo ha regalado. Es por eso. Es por eso. E incluso el diablo puede tener autoridad porque Dios se lo permite. Así lo dice la Biblia. Hasta el mismo Satanás se sujeta a la palabra de Dios, o sea, a las órdenes de Dios. El diablo no puede hacer nada mientras Dios no se lo permita. Cuando tocó la vida de Job, el diablo le fue y le pidió permiso a Dios. Entonces nosotros, ¿por qué no nos sujetamos a la voluntad de Dios? Porque no sabemos reconocer los favores. No sabemos reconocer. Y dice
en el versículo 12 del capítulo 1 de 1 de Timoteo, dice, en la última frase, poniéndome en el ministerio. Poniéndome en el ministerio. Si usted ahora en día usted tiene un ministerio, es gracias a Dios. No es porque usted, no, es porque yo me guardo para Dios. No, es que yo porque hago esto. No, es que yo porque yo cumplo los mandamientos de Dios y esa gente no los cumple, por eso es que nada se les concede. No, no sea rebelde, no sea cabezón. Si usted tiene lo que tiene, Dios le ha dado un ministerio, es porque a Dios le plació, no es porque usted en verdad sea digno de eso, es por la gracia de Dios. Si nosotros estamos aquí predicando la palabra de Dios, no es porque seamos grandes personas o seamos grandes evangelistas, es porque a Dios le place así. Es por Dios, no eres tú, es Dios. No eres tú el que tiene la fuerza para trabajar y conseguir lo que quiere, es Dios. No es por tu propia fuerza que tú tienes un carro, es por Dios. No es por tu propia fuerza que tú tienes una casa, es por Dios. Así de sencillo. Un hombre que siempre reconoció a Dios fue el salmista David, que reconoció los favores de Dios. Incluso él dice que él hace memoria de las maravillas de Dios. Dice, el que te corona de favores, el salmista David lo reconoce. Pero ¿sabe qué es lo que nos hace ciego a ver todas estas cosas? Es el orgullo, es la ignorancia. Es la ignorancia, porque a veces carecemos de conocimiento. Y no porque nosotros seamos así, es por nuestro orgullo. La ignorancia es fruto del orgullo. Nos olvidamos de los favores de Dios. Tanto cristiano chamacán, chueco, que le pidieron favores a Dios y cuando Dios se los dio, se olvidaron de Él. Allí vivían llorándole a Dios que les diera, que les concediera un negocio, que les hiciera esto, que hiciera lo otro, que los sacara de tal cosa, que les concediera todas las peticiones que ellos le estaban pidiendo a Dios. Y cuando Dios se los concede, se olvidan de Él. ¿Cree que eso es una persona agradecida? Eso es una persona mal agradecida, que solamente toma a Dios como un juguete, como una caja de herramientas. Pero mi Cristo es santo y 3 veces santo y merece reverencia, duela a quien le duela. Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro ayudador. No, es que yo tengo mi negocio, es que yo tengo mi tienda, es que yo tengo mi casa, es que yo tengo mi carro, porque yo me he esforzado y he trabajado y he sudado. No eres tú, es Dios quien te da la fuerza. No, es que yo conseguí mi bachillerato, yo me gradué de tal cosa y siempre va el yo, el yo, el yo. Y el yo es una semejanza de orgullo. ¿Y qué es el orgullo? El orgullo es cuando no compartimos una idea o una razón. El orgullo es cuando no aceptamos la verdad. Ahí nos volvemos orgullosos. No, es que hermano Daniel, es que si no fuera por... No eres tú, es Dios. El salmista David dijo, y es quien me prepara para la batalla, el que sujeta a mis enemigos, era Dios. El salmista David nunca dijo, no, es que yo soy el fuerte, es que yo soy el bueno, es que yo porque sé pelear, es porque sé esto. No, era por Dios. Era porque a Dios le placía así. Nosotros, sin la ayuda de Dios, somos menos que una hojarasca, somos menos que una basura. ¿Por qué no existe? Porque Dios así le plació. Porque Dios fue quien sopló aliento de vida en tu cuerpo. No porque no fuera así. Y hay personas que se llenan la boca. No, es que a aquel Dios no le da nada porque Él no practica la santidad, que no sé qué, que no sé cuándo. No te llenes la boca de orgullo.
Reconoce que si tú estás en un lugar donde Dios te ha puesto, en un ministerio, vuelvo y repito, no es porque tu capacidad, por tu fuerza humana, es porque a Dios así le plació. El apóstol Pablo fue bien humilde en reconocer y dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. No se puso él, fue Dios, no se eligió él solo, fue Dios. Así que, y dice, doy gracias, o sea, que estaba agradecido. Su motivación era el agradecimiento, que fue fruto cuando él reconoce que Jesucristo es el Señor y que por él estaba ahí. Que Dios le había encomendado una tarea de predicar a los judíos, a los gentiles y a los de Israel. Era porque Dios lo había puesto ahí, no fue por él mismo. Y dice: yo no puedo ser rebelde a la visión celestial, a la visión, a la revelación celestial. Él no fue rebelde. ¿Por qué? Porque no era él, era Dios. Y no nos gusta reconocer el favor de Dios, porque a veces nos volvemos orgullosos por una pequeña chatarra que tenga alguien ahí. Ah, no, es que porque es carro del año, ya la gente ya ni le habla. Ignorante, ciego. Es porque Dios te lo dio. Y Dios no hace excepción de persona. Yo me hacía una pregunta y yo decía: Señor, ¿por qué tú, sabiendo aún que estos locos te van a traicionar, después que tú les des algo, tú les concedes las cosas? ¿Y sabe por qué? Porque Él es fiel en su palabra y dice: clama a mí, yo te voy a responder. A mí, dice, o sea, a Dios. Y estos les claman a Dios y Dios les responde. Pero eso sí, porque mire, esto pasa así como en la parábola del hijo pródigo. Está bien, el padre le concedió lo que él quería, pero él tenía que tomar una decisión y reconocer que era el padre quien se la había dado, y ser agradecido y guardar y mantener o preservar esa herencia que el padre le había dado. Pero no, ¿qué hizo aquel? Se fue y gastó todo su dinero, bla, bla, bla. Ahí está la historia. ¿Y qué hacen las personas cuando Dios les da algo? Ah, no, se llena de orgullo. No, es que el Señor me usa. Es que el Señor, yo soy bueno para predicar. E incluso a veces hasta excepciones de personas hacen. Excepciones de religión. ¿De qué te sirve que prediques bonito si discriminas a otras religiones? Ah, no, es que solo mi religión, solo mi iglesia es la iglesia de Dios. Ignorante. La ignorancia los ha cegado. Y por eso es que hablan así, tan prepotentes, tan orgullosos. Pero a la verdad, si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros no estaríamos aquí. Efesios 1:5 dice que fue por su gracia, fue por su voluntad, fue porque Él nos predestinó para que fuéramos hijos de Él. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. O sea que no estamos aquí porque nosotros seamos buenos, no estamos aquí porque nosotros nunca pequemos, no estamos aquí porque nosotros seamos perfectos, es por según el efecto de su voluntad. Muchos cristianos están dentro de las congregaciones actuando como que si estuvieran en el tiempo de la ley, que con las obras querían comprar a Dios. Y a Dios no se compra con eso. A Dios, con Dios, si tú quieres tener una comunión íntima con Dios, reconócelo a Él primero y no tu orgullo resalte ante la gracia de Dios. Porque hay que estar conscientes de eso. No es que a veces gana más el orgullo. Gana más el orgullo y nos olvidamos de Dios. El pueblo de Israel, en el capítulo 106 del libro de los Salmos, ¿qué dice el pueblo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Vamos a leerlo para que usted no esté ignorante. No solo esté acostumbrado que le estén predicando de amor, de amor y de amor.
Aleluya. Capítulo 106. En el versículo 21 dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Eso es lo que pasa, que nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos del Dios que nos sacó. Señor, regálame hijos. La mujer era estéril, regálame hijos. Cuando Dios le da hijos, los hijos se le hacen mareros. ¿Por qué? Porque no sabe corregir ni sabe administrar las bendiciones de Dios. Señor, cambia a mi esposo, llévala al evangelio. Cuando el marido llega al evangelio, ella le está quemando la pata, le está poniendo los cuernos con el diácono, con el miembro de la iglesia. Pero le estamos pidiendo cosas a Dios. Lo que pasa es que no sabemos reconocer el favor de Dios. Señor, dame dones, Señor, dame esto. Y cuando el Señor se lo da, sola encuevada pasa. Cuando el Señor se lo da, no, que el Espíritu Santo es ordenado. Esa es la excusa más chueca, floja, barata que cualquier cristiano puede tener. Que no le da libertad a Dios. ¿Por qué? No, es que el Espíritu Santo es ordenado. Sí, el Espíritu Santo es ordenado, pero nosotros debemos de poner en práctica. En las iglesias, ¿qué? A las 5:30 ya se quieren venir. ¿Y cuál es la excusa? Es que el Espíritu Santo es ordenado. A Dios se le da. Dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. O sea que ahí no está pensando que los frijoles los dejaron en el juego, que la suegra se quedó enojada, que la esposa pues me está traicionando con el otro. No, ahí donde está la presencia de Dios hay libertad. O sea que no hay por qué estar pensando. Pero ¿por qué no sabemos valorar la libertad del Espíritu Santo? Porque somos mal agradecidos y no reconocemos a Dios. No lo vemos como un Dios. Hoy la gente no lo ve como un Dios. No lo ve como dice la Biblia, que Él es capitán de los ejércitos. Él es el Dios todopoderoso, alfa y omega, principio y fin, el que es, el que era y el que ha de venir, el Dios que nos salvó, que nos redimió. No que lo vemos como que si fuera el doctor del hospital, que solo cuando necesitamos vamos y corremos para donde Dios. No. E incluso cuando lo necesitamos y vamos y Dios nos hace los favores, nos olvidamos de Él, de lo que estamos hablando. Y ya se llena la boca diciendo, no, es que yo porque clamé bastante. Es porque Dios, no porque ahí te pudiste haber estado desgalillándote todo un siglo. Pero si a Dios no le placía, Dios no te daba nada. Así de sencillo. David reconoció que sus éxitos era Dios que se los había dado. Y si no, pues lea ahí Salmo 18, capítulo 18, versículo 32, y dice: Dios es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Muchas dificultades se van a presentar en su vida, muchas dificultades, pero óigame bien, es porque Dios le ha ayudado a usted. Han habido tantas pruebas en su vida y usted ha salido adelante. No es porque usted, la cantidad de ayunos que usted haya hecho, es porque a Dios le plació. Hay veces que personas reciben milagros de Dios y sin que las personas se muevan. ¿Por qué? Porque es Dios. ¿Pero por qué lo hace Dios? ¿Por qué cree que mandó a su hijo a morir en la cruz? Para salvar al mundo y para que el mundo reconociera. Y el mundo está tan rebelde. A veces en otros países hasta legalizando el matrimonio del mismo sexo. En plena pandemia, Costa Rica legalizando el matrimonio entre el mismo sexo. En plena pandemia de una crisis. ¿Y usted cree que a Dios le agrada? ¿Usted cree que esta gente está reconociendo el favor que Jesucristo hizo en la cruz? O sea que Cristo murió en vano, pues. Si Él murió por nuestros pecados, pero si seguimos pecando, Cristo murió en vano, pues. No ha venido Cristo todavía a morir por nosotros. Eso es lo que pasa porque no reconocemos a Dios. Yo creo que ni su papá ni su mamá es capaz de entregar la vida por usted, digamos en un atraco. Pero Dios lo hizo. Dice que también reconoció que era Dios quien le había dado la victoria. En el versículo 47 del capítulo que acabamos de leer de Salmos 18, dice el versículo 47, es Dios quien venga a mis agravios
y somete pueblos debajo de mí. No, no somos nosotros. No somos nosotros. Y quiero terminar esta transmisión recordándole este versículo bíblico. Y con esto termino. Y dice, oiga, para que se le quede en la mente, vamos a comenzar a leer desde el versículo 46 del libro de Salmos, del capítulo 18. Dice: viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga mis agravios. Oiga esto, y termino con esto: y somete pueblos debajo de mí.